sí es cierto que casi no somos valorados en este caso en cuanto a lo profesional. No tanto en lo monetario, porque claro, al final de cuentas, pues buscas, ¿no?, una mayor satisfacción tanto personal como económica. Yo creo que una frase que he amado mucho y representa mucho es: si no vas a vivir para servir, no sirves para vivir. Entonces, si le quieren entrar a enfermería, es eso, es completamente un servicio, que es un servicio todos los días, a todas horas, porque pues más afuera de un hospital, de tus 18 horas, 11 horas, 8 horas laborales, en casa también lo hay. Entonces me ha tocado vivir la parte donde el enfermero es grosero, donde el enfermero pues no tiene esa conciencia con los niños, ¿no? Y me han tocado enfermeros muy bonitos, muy grandes. O sea, ¿qué dices tú? Bueno, entonces tal vez no es como la parte del enfermero grande, sino de cómo cada persona decidimos ser. Hola, bienvenidos a Pregunta a los expertos de Hospital Fortaleza. Este podcast donde respondemos lo que nunca te atreviste a preguntar. Yo soy Juan Luna y vamos a tener una plática súper padre. Yo estoy muy emocionado con este episodio porque generalmente cuando pensamos en salud nos imaginamos primero a los médicos, inmediatamente, es lo que muchas veces viene a nuestra mente. Pero hay una figura que está presente en cada momento clave, en cada atención. Hoy hablaremos de enfermería. Tal vez sin estas figuras, sin estos actores en el juego, el sistema de salud podría colapsar. Yo siempre lo he visto así. Desde el primer momento de su ausencia, estoy seguro que fallaría el sistema. Una profesión que va mucho más allá de tomar signos vitales, es cuidado, y yo siempre la he concebido, la he imaginado como amor por la humanidad. Se requiere una gran vocación, de verdad que no cualquiera se entrega de esa manera a la humanidad. En este episodio vamos a conocer desde su propia voz al talento y al corazón de enfermería, para entender por qué son pieza fundamental en la experiencia positiva del paciente, por qué gracias a ellos se salvan vidas todos los días y todos los retos que enfrentan. No nos imaginamos el caos que puede ocurrir detrás de una atención y están ellos para atendernos. Hospital Fortaleza es tecnología, talento, pero sobre todo corazón, y enfermería hace posible una gran porción de este corazón, que todos los días entregamos a cada paciente. Quédense en este podcast y vamos a descubrir una de las profesiones, en mi opinión, más fascinantes, y todo lo que sucede atrás de una atención, de verdad, que no se lo imaginan, porque yo tampoco me lo imagino. Para eso están ustedes, para platicarnos. Azucena Nava y César Subía, enfermeros en Hospital Fortaleza, orgullosamente. ¿Cómo están el día de hoy? Muy bien, encantada de estar en este podcast, encantada de poder platicar pues desde nuestra perspectiva, desde nuestra vista, cómo es que se vive el día a día con los pacientes, con los médicos y todo lo que conlleva enfermería, que como dices tú, pues no solo son los signos vitales, son ese cuidado que se da desde que llega un paciente hasta que se nos va de alta o que pues terminamos aquí, ¿verdad? Entonces es muy importante y me agrada mucho, les agradezco mucho la invitación. El espacio para Claro. realmente presumir esta profesión y el gran cuerpo de enfermería que tenemos aquí en el hospital, que es más del 50% de la plantilla para hacer posible este gran despliegue de esfuerzos y este crecimiento. Y no estoy seguro de que conozcamos realmente el perfil, por eso decidimos crear este podcast y este episodio, y les agradecemos nuevamente mucho su participación. César, muchas gracias por estar aquí también. No, muchas gracias, encantado de estar aquí con ustedes, de compartir este espacio, este tiempo, y como dices tú, pues sí, prácticamente pues vemos todos los días muchos pacientes, muchos casos. Estamos en conjunto, en trabajo con más médicos, con especialistas, con otros servicios que brindan la atención al paciente. Y fíjate, muy interesante, ¿no? Porque pues siempre hablamos de, no, el enfermero, no, enfermería esto, enfermero aquello y tal. Pero realmente día a día hacemos muchas cosas que no se logran apreciar y que pues están ahí a las sombras, ¿no? Como... Precisamente eso es lo que queremos saber.
¿qué les gustaría que la sociedad entendiera de esta profesión? ¿Qué es ser personal de enfermería? ¿Qué es ser enfermera o enfermero? ¿Qué realmente significa? ¿Qué quieren que sepa la sociedad? Porque desafortunadamente siempre, bueno, por ejemplo, aquí hemos tenido varios episodios con médicos, pero dijimos, hey, stop, aquí nos estamos olvidando de un gran talento que a veces lo damos por hecho, pero no sabemos realmente qué significa ser enfermero. Y yo creo que darle la oportunidad a nosotros de hablar, de ser esta voz, porque como comentas tú, pues al fin y al cabo el médico pasa su visita una vez al día, 2 veces al día, y nosotros somos los que estamos ahí las 24 horas atendiendo al paciente, yendo, viniendo, si el paciente se pone mal, pues somos los primeros que respondemos antes de que un médico y poder resolver todos los conflictos que conlleva realmente el estar con un paciente, porque pues habrá pacientes que están muy bien estables, que vienen simplemente por una cesárea, por su niño, y habrá pacientes que sus estancias son tan prolongadas y pues es vivir junto con ellos realmente. Muchas veces vives esa parte con los familiares, con los pacientes, que no te das cuenta, pacientes que duran tanto tiempo. Entonces dirías que ser enfermero, ser enfermera es también acompañar, es estar, Sí, claro. es lograr que fluya todo el trabajo de la medicina, de la salud. Sí, César. sí, porque mira, abordando un poquito más ahí el concepto de enfermería, que es parte del cuidado, también es un arte, ¿eh? También es un arte porque definitivamente hoy en día nos encontramos, yo creo que en una situación muy difícil, venimos saliendo de pandemia, venimos saliendo de a lo mejor muchas complicaciones médicas en cuanto a la salud, y a veces hay que innovar completamente, a veces no contamos con los insumos adecuados, afortunadamente ahorita estamos en una institución privada, por lo cual sí llegamos a contar con muchos de los insumos que normalmente no vemos, pero ahí entra también la enfermería porque muchas veces cuando no cumples con esos insumos, pues hay que innovar, hay que buscar la manera y más que todo, si ya cuentas con la herramienta, si ya cuentas con el material, pues ver de qué manera, en primera, puede ser funcional para el paciente y segunda, que sea cómoda para el paciente. Aparte de eso, estamos viendo muchas perspectivas, estamos hablando de pacientes que a lo mejor ahorita no están pasando por un buen momento y que ver una herida o ver algún tipo de lesión pues les puede ocasionar mentalmente o psicológicamente pues pánico, ¿no? O miedo. Entonces, ¿de qué manera nosotros aportamos o vemos más allá para poder brindarle una solución al paciente y brindarle también una sensación de confort? Oye, porque precisamente ahí hay un mito que a mí me gustaría aclarar, que va por ahí, por esa línea justo que acabas de abordar. El equipo de enfermería solo sigue órdenes médicas, solo hace el trabajo pesado, es más práctico, menos intelectual, porque tu respuesta ya me está diciendo mucho acerca de ese mito. Entonces, ¿solo siguen órdenes médicas? No, pues realmente no. Y como dice César, Realmente tal vez, no. Como realmente, pues comenta César, estamos aquí en una institución donde contamos con una red muy grande de médicos, de especialistas, pero pues si nos vamos allá, más lejitos, ¿verdad? En lugares donde solamente se cuenta, con un enfermero. Y a veces los enfermeros terminamos atendiendo partos, atendiendo pacientes porque no hay un médico que te resuelva. Entonces es un mito bien grande y que sí, muchas personas dicen, es que solo a ti te toca seguir órdenes médicas. Claro, seguimos órdenes médicas y trabajamos bajo un régimen, pero nosotros también propiamente en enfermería hacemos muchas cosas, aplicación de vacunas, cuidados. ¿Decisiones? Sí, claro que tomamos decisiones y más que nada porque somos los primeros que estamos ahí con un paciente cuando un paciente se nos puede poner grave, somos quienes respondemos. ¿Sus decisiones pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte? Sí, claro, mira, al final de cuentas, pues como comentaba mi compañera, ¿no? Somos comúnmente quien está con el paciente casi todo el día prácticamente, lo vemos a diario, vemos en cada turno y pasamos información y vemos a los pacientes, inclusive platicamos con ellos, porque nos damos ese tiempo de conocer un poquito más al paciente, no tanto a la patología o a la enfermedad como tal, sino al paciente. Entonces muchas veces tú conoces a la persona y pues puedes tomar muchas decisiones. Por ejemplo, una de esas es que conforme tú vas conviviendo con el paciente, vas observando ciertas características, signos que no habían aparecido anteriormente y que te llama la atención, que hay un foco de alerta. Y entonces tú como enfermero y a lo mejor como primera línea, pues tienes la capacidad de actuar y también de comentarle al médico, ¿no? Lo que está sucediendo, porque, bueno, desgraciadamente no contamos a lo mejor con un médico todas las horas, todo el día, a lo mejor como una enfermería,
pero tenemos también la autoridad o la disposición para ofrecerle alguna alternativa, alguna solución y comunicárselo al médico también. Y trabajar en colaboración con el médico. Sí, Entonces estoy entendiendo que sin su trabajo como primera línea, como bien lo mencionas, es un gran insumo para el médico. Tienen que hacer ese equipo realmente con enfermería. Sí, claro, tenemos que tener una comunicación efectiva, más que todo, tener una comunicación constante, llevarnos bien, porque al final de cuentas nos dedicamos a lo mismo, cuidamos al paciente. A lo mejor nuestras profesiones se dedican a enfoques o tenemos enfoques diferentes, pero el fin es el mismo, el brindarle al paciente una buena atención y sobre todo pues que regrese o se reincorpore a la sociedad. Entonces no podemos hablar de que sea una carrera más práctica que intelectual, porque estoy aquí percibiendo mucho, Sí, claro. es necesario mucho conocimiento. Claro. Cuidar la salud no es cualquier tarea. Sí, Claro, y es algo que se lleva de la mano, ciertamente, por eso es una carrera que se estudia por cierto tiempo y que continuamente dentro de lo práctico, dentro de ir conociendo, ir viendo, pues es donde tú tomas esa parte del conocimiento. Como dice mi compañero, claramente trabajamos muy de la mano con los médicos. Sin embargo, a veces los pacientes se cohíben o no terminan de decir toda la información completa al médico y es uno el que entra al quite de doctor. Le dijo que vomitó tantas veces, doctor, le dijo que pasó esto. Ah, no, mira, no sabía. Y que como dices tú, o sea, ese pequeño cambio, esa pequeña información es un mundo de diferencia ante un diagnóstico o no. Y ustedes pueden detectar cuando alguien está diciendo mentiras. Los enfermeros tienen ese feeling. Les dan algo en la escuela de enfermería, en las facultades de enfermería, les enseñan a detectar, está diciendo mentiras o tiene vergüenza. Bueno, mira, es fácil detectar esos momentos. eso es un secreto a lo mejor de profesión. Disculpen por los que nos están de eso se escuchando. trata. Claro, también. de desmentir. Vamos a contar un secreto. Lo que pasa es que, mira, estamos en constante contacto con los pacientes, con personas. Entonces empezamos a ver patrones, empezamos a ver y conocer a la persona y entonces vemos, caray, ¿sabes qué? Yo siento que como que está fingiendo o lo que me está diciendo realmente no me está cuadrando con lo que yo estoy observando, con lo que me está contando. Y entonces poco a poco como que vas afinando ese, a lo mejor como dicen por ahí, ¿no? Ojo de loca. El ojo clínico. Ajá, pero es el ojo clínico, ¿no? Porque ya tienes por detrás una experiencia y ya tienes unos cimientos y dices, ok, o sea, algo aquí no está funcionando, algo aquí no me está cuadrando como tal. Y lo vemos también desde la parte contraria, ¿no? A veces me ha tocado pacientes que dicen, no, señorita, es que no le dije que me dolía porque no la quería molestar. O sea, a veces hasta ahí uno, oiga, ¿qué tiene? No, pues es que no me pasa nada. No, si algo le pasa, o sea, dígame bien qué le está pasando, porque recuerde que es muy importante. Sí, claro, pues es la vergüenza, ¿no? El decir, no quiero molestar, pero pues es el punto, ¿no? Para eso estamos nosotros. ¿Qué es lo que más nos da vergüenza a los pacientes? Digo, yo ya me acostumbré en este medio un poquito, ya sé que no hay que tener miedo y se arreglan más rápido las cosas. Claro. Porque ya entendí esto en los años que tengo en el medio de la salud, desde otra trinchera, pero pues en la relación con ustedes y con los médicos he entendido que hay que perder el tabú. Pues yo creo ¿Cuál que es el principal tabú con el que llega la gente? ¿Qué es lo que más le da vergüenza a la gente? Fíjate que depende mucho de las edades, ¿no? Pero luego te llegan los niños y pues a todos nos pintan que el enfermero te va a picar, el enfermero te va a inyectar. Entonces yo creo que como sociedad también desmentir mucho esa parte, ¿no? Decir, no, pues el enfermero no solo es eso, también cuida, también ama, también te lleva para que realmente, claro, hay cosas que duelen, o sea, pues a nosotros como adultos también nos duele el piquete, pero pues recordar que todo lo que nosotros hacemos es con amor para que su bienestar o para que su salud vuelva, es lo más importante. Oigan, y respecto a eso de hacerlo con amor, porque es una gran vocación, de verdad, todo mi respeto, de verdad, y lo reitero, Gracias. porque es una labor que no es para cualquiera. Nosotros aquí en el área de mercadotecnia constantemente comentamos que todo nuestro respeto. Sabemos la labor de médicos y de enfermería y es como, wow, o sea, de verdad hay vocación, hay amor por la humanidad, pero en ese amor yo digo, ¿cómo aguantamos frente a esas emociones? Yo soy muy chillón, yo no sé si podría de repente lidiar ciertas situaciones y relacionado a esto que venimos platicando, ¿ustedes se acostumbran? No. ¿Se acostumbran al dolor de las personas? Fíjate que yo creo que es uno de los tabús más grandes que existe, ¿no? Se vuelven insensibles, pero pues como nosotros mismos acompañamos, nosotros mismos estamos ahí, muchas veces nos toca ser
no quien da la noticia, perdón, como el médico, tal vez en algo donde pues su familiar pueda fallecer, por ejemplo, o una enfermedad, porque no solo la muerte es un... válgame, viene a ser como un duelo, realmente pues hasta una enfermedad es un duelo, entonces ¿verdad? Nos toca acompañar, nos toca hacer ese abrazo, cuando el médico se quita, le dio la noticia, nos toca ser a veces quien abraza, quien da la mano, quien te dice todo va a estar bien. Sale un médico, da la atención y luego pues se quedan con lo que claro. sigue. Claro, sí, definitivamente, mira, al final de cuentas, como hemos dicho, yo creo que a lo largo, es que siempre estamos ahí. O sea, siempre estamos para el paciente, inclusive... ¿Y cómo debe reaccionar, César? O sea, tú estás con el paciente, ya dieron la noticia. Bueno, ¿Qué sucede? ¿Cómo deben reaccionar? Son situaciones muy delicadas, muy complejas, como yo siempre lo he dicho. Y al final de cuentas, gracias a enfermería, que es una gran virtud, que también manejamos una espiritualidad, yo creo, muy grande, porque tenemos ese tacto con el paciente. Al final de cuentas, pues no hay un guión escrito, no es como que voy a reaccionar así, voy a hacer así, porque cada situación es muy compleja, estamos hablando de seres queridos, pero lo que sí sabemos es que son muy importantes para ellos, son personas que llegamos a conocer a lo mejor no a lo largo de la vida, pero sí en una instancia y a lo mejor en situaciones muy complejas, y tenemos la capacidad de acercarnos con el familiar y brindar ese apoyo, esa ayuda, y no solo eso, sino que además muchas veces vemos o encontramos otras cosas que ni siquiera se daban cuenta los mismos familiares en esta cuestión de duelos, como dice mi compañera. A veces son muchos duelos los que van arrastrando y que luego uno detecta y dices, ah, caray, o sea, si no se cuida, al final de cuentas, usted familiar va a venir con nosotros al final de cuentas, porque no está manejando lo que lleva por detrás. Entonces, enfermería ahí también es muy impresionante, porque no solamente es lo clínico, no solamente es, ok, ¿qué me dice aquí la teoría? ¿Qué me dice aquí en este caso, pues la información como tal? Sino... lo humano. Lo humano, exactamente. Y lo espiritual, que acabas de mencionar, eso es muy importante. ¿Cómo se vive o cómo es necesaria la espiritualidad? Claro. ¿Y en qué sentido? Desde una religión, desde cómo los hace fuertes la espiritualidad para llevar o acompañar esos momentos difíciles. Fíjate que retomando un poquito lo que tú dices, yo también soy bien chillona y me ha tocado ahora sí que guardar las lágrimas y irte a un baño y terminar llorando porque te apegas, o sea, no es como lo que te dice el libro, no es lo que te dice que debería pasar, pero es una persona que tú ves diario por 15, 22, 30 días, que tú acompañas, que tú llevas, que a ti pues tú cargas, tú esto, tú lo otro, y terminas ¿Y has teniendo visto ese morir claro. algunas personas? Híjole, sí. ¿Sí? Yo creo que ha sido la parte más difícil que menos me gusta de mi carrera, pero yo creo que es parte de... Es que es bien difícil, como te dice mi compañero, no hay un libro. Llorar, pero y qué bueno, ¿verdad? Porque ya no alteramos nada. Sí, claro. Pero ¿cómo debemos reaccionar en ese momento? ¿Qué se dice? ¿Qué hacen? Yo creo que, como dice mi compañero, no hay un libro escrito. Y a través del tiempo que tú vas conociendo a los familiares, tú a veces ves y te acercas, das ese abrazo, das ese pésame. Como cuando a ti te toca ir a una funeraria, ¿no? Que dices, bueno, te acompaño en tu dolor, lo lamento. Y yo creo que a veces nos toca la parte... de tu trabajo. Claro. Esto lo hace bastante retador. Claro, Bueno, pero no porque sea mi trabajo, lo hago sin amor, ¿eh? O sea, porque se puede confundir vino la enfermera y me dio el abrazo nomás porque es su trabajo, ¿no? Aquí realmente es con amor. Fortaleza somos corazón. Sí, somos corazón. Así es. Sí, entonces es parte de lo que manejamos también, el acompañar con amor. Y pues ya me contaste que alguna vez lloraste por un paciente. ¿Y tú, César? Sí, no, mira, definitivamente, como te digo, te vas apegando mucho al paciente. Lógicamente somos humanos, al final de cuentas, lejos de ser profesionales, somos humanos. Yo creo que todos en la vida hemos pasado por situaciones similares o vamos a pasar por situaciones similares. Entonces te pones también en este lugar empático y empatizas, vaya, con el paciente, con el familiar, y pues dices, bueno, ¿qué me gustaría a mí recibir? ¿Qué me gustaría a mí dar? ¿Y cómo me gustaría, si yo estuviera en aquel entonces o en aquella situación, cómo me gustaría a mí que me recibieran, que me dieran ese apoyo, que me brindaran ese cariño? Ese confort, que nos reconforten en algún momento. Y es que sabes que, mira, enfermería, yo creo que hemos evolucionado mucho. Es una carrera que prácticamente es joven. Antes no considerada profesional, que de ahí viene mucho tabú también de que es que nomás van y hacen y esto, pero realmente no saben. Bueno,
Realmente enfermería ya es una ciencia. Tenemos nosotros un esquema en el cual está basado en principios, en hechos, en información clara, que nos permiten abordar al paciente y darle un cuidado. Nosotros nos encargamos de cuidar al paciente y gracias a eso hemos desarrollado también un sentido holístico. Yo creo que ahorita es como lo que anda más de moda, lo que integral. más pega. Exactamente. Claro. No solamente cuidamos el físico, sino también lo espiritual, lo mental, el ser del ser humano. Eso está súper bonito, sí, claro. Porque eso no lo vemos, no lo comprendemos desde muchas profesiones en algún momento. Ese es todo un mensaje para todos los que estemos trabajando con gente, ¿eh? Se nos olvida, holístico, desde lo físico, por ejemplo, pero el corazón, la mente, el alma, también, no solo somos cuerpo. Mira, yo por ejemplo me he tocado muchas veces con el paciente que no quiere comer, ¿no? Y son pacientes que a veces tienen alguna otra complicación como diabetes y que no quieren comer, no quieren comer, no quieren comer. Y que tú dices, bueno, ¿por qué no quiere comer? Porque si fuera mi trabajo yo me quedaría con que, ok, no quiere comer, le decimos al médico o inclusive yo lo veo, pues que no coma, ¿no? Pero no, o sea, más allá de eso, ver por qué no come el paciente. ¿Sabes qué? El paciente me está diciendo que murió su hijo, murió su papá. O ¿sabes qué? Hace poco falleció mi hermano. Y toda esta consecuencia de a lo mejor no manejar el duelo, de todo eso que llevan ellos, es algo que van arrastrando, dejaron de comer, dejaron de atenderse y se complicó su enfermedad. Y entonces ya nomás no aborda solamente la enfermedad desde lo físico, sino también de lo integral, de lo espiritual. Okay, de lo psicológico. ¿Cómo se siente? Sí, la salud mental. Sí, ¿cómo se siente? ¿Por qué no está comiendo? Y entonces te das cuenta y dices, ok, no quiere comer porque tiene depresión, porque está triste, porque tiene otras preocupaciones y que una vez atendiendo esas preocupaciones, el paciente puede comer, el paciente se puede desarrollar y mejorarse nuevamente. No solamente medicamentos, porque muchas veces decimos, ok, vamos a poner este medicamento y vamos a dar antidepresivos y pero ¿y el trato? ¿Y el cuidado hacia la persona? O sea, y este acompañamiento que sea complejo, podemos estar preparados y como bien lo han mencionado, la experiencia también nos hace, porque no importa la preparación técnica o académica si no tenemos este lado humano, sí, claro. Sobre todo en este tipo de carreras, en las carreras de las ciencias de la salud y la educación, creo que es donde es vital básico. La vocación y el amor por la humanidad, si no, claro. No funciona. Exacto. Pero ¿qué pasa con el lado B? Porque el lado A, entendemos el dolor y los retos de las personas. Pero ¿qué pasa en el lado B? ¿Qué pasa con el paciente grosero? O el paciente que viene con mentiras, el paciente que manipula, que falta el respeto. Porque también existen. Sí. Y sin miedo a hablarlo, ¿qué pasa cuando un paciente se pone grosero? Es que yo creo que si lo quieres entender y vienes... Bueno, es fácil, ¿no? Juzgar y decir, viene grosero. Pues no lo atiendes, pues no le hagas, pues... Pero cuando entiendes, como decía mi compañero, no solo la depresión es estoy triste y me pongo a llorar. O sea, ¿qué trae él? Pues trae a su mamá muy grave, trae a su mamá muy mala, acaban de tener un accidente, acaban de perder un hijo, Entonces, cuando comprendes que eso no, que tiene un trasfondo y dejamos de juzgar y decir, es que es grosero, no, a ver, ¿por qué? Bueno, pues fue grosero porque su mamá viene mala y atiendes a su mamá y muchas veces aquí nos ha tocado que el familiar más grosero, mira, es el que termina y miren, muchas gracias, aquí están unas galletitas o vuelven y, ay, no, de verdad, qué excelente servicio, les pido una disculpa porque hace no mucho me tocó pues un familiar que pues estuvo muy así, ¿no? Muy insistente, oye esto, qué genial, o sea, qué bueno que tú tengas a ese familiar que esté luchando por tu salud. ¿Por qué? Porque pues a veces es muy difícil, ¿no? Tú como paciente pues estás ahí, te duele, pasamos para pasarte medicamento, pero pues realmente estar ahí es algo muy importante y que se valora. Te digo, no queda claro está que como humanos pues a veces es como, ya me gritó, ya pasó. ¿Cómo manejan esas emociones? Porque... ahí coincidimos desde las relaciones públicas. A mí a veces me han dado ganas de ahorcar personas, de verdad, así con todo. Claro. O sea, me nota por todos lados lo que estoy pensando en ese momento. Okay. ¿Qué pasa en la enfermería? Porque yo lo digo en un tema de relaciones públicas que puede ser crítico y complejo, pero no se compara a un contexto donde está en riesgo la vida, la salud ya está grave, hay un montón de sentimientos, a veces hay preocupaciones económicas. ¿Cómo ocultan esas emociones? Y lo digo aquí a título profesional, así compártanme para saber cómo manejan esa parte, porque a mí sí me cuesta mucho mantener esa cordura y no me van a dejar aquí mentir las muchachas. Yo creo que es
propio de el ir tratando con esas personas y como hablábamos todos, el paciente tiene que tener un buen cuidador y el cuidador tiene que estar bien para ser un buen cuidador. Entonces muchas veces a nosotros nos toca ir con un psicólogo, nos toca ir a sacar, pues ahora sí que todo es estrés, ¿verdad? Porque sí, no, claro está que a mí también me ha dicho, híjole, ¿Y en el de momento verdad, qué haces? yo comúnmente intento, me enfoco en mi paciente porque esa es mi prioridad como enfermería, o sea, para mí es mi paciente, entonces, ¿sabe qué, señor? O sea, habrá un guardia, habrá quien se lo pueda llevar, a mí me interesa tu familiar. Ya ahorita si quieres arreglamos, ya ahorita si quieres te decimos, ya ahorita pero, ahí está. O tomarte un break, yo creo que igual, o sea, tomarte el tiempo de respirar y decir, bueno, o sea, te entiendo como familiar, pero sácate, hazte para afuera y atendemos a tu familiar y ya. Es algo que a mí me ha funcionado mucho. Entonces, apartar la causa. ¿Otro Claro. tip que tú nos recomiendes? Pues mira, es que todos los seres humanos que trabajamos con otros seres humanos, en este caso atención al cliente, porque eso es lo que brindamos al final de cuentas, vendemos salud, vendemos... Sí, ahí estamos todos. Sí, Todos sí, estamos en claro. eso. Y luego, aparte, pues estás en contacto con todo tipo de gente, tú lo has dicho. Me tocan pacientes muy amables, muy lindos, pero también está esta otra parte de pacientes que a lo mejor no están en su mejor momento, que tienen alguna otra necesidad y que vienen enojados, que a lo mejor inclusive vienen de otra institución, ya sea pública o privada, y que no les dieron el servicio adecuado o no satisfacieron su necesidad. Entonces, ya vienen arrastrando todo esto de que es que el doctor no me resolvió, es que la enfermería, es que el de admisión y bla, bla, bla. Y llegan con nosotros y, oiga, es que lo quiero ya. Oiga, es que lo necesito esto ya y necesito que me atienda y ta, ta, ta. Y entonces dices, vaya, o sea, difícil, obviamente sí tiene que repercutir en ti porque decimos, somos seres humanos, por más profesionales que seamos. Tenemos sentimientos, también tenemos esa capacidad de sentir, vaya, no como nos tachan muchas veces, que es que el enfermero o la enfermera es muy brava y que esto y que insensibles y tal. No, realmente yo creo que somos de los profesionales un poquito pues más amables, más moldeables, porque, vaya, nos topamos con estas situaciones. ¿Qué hago yo? Pues mira, al final de cuentas... me tomo mi respiro. Yo soy una persona que ante la adversidad... Es bien tranquilo, no sé qué está Sí. contando tanto si ni le afecta nada. Sí, o sea, soy... No, pues quién sabe qué trae Soy- por soy dentro. alguien, sí, sí, Porque claro. Qué padre esa arte Sí. de mantenerse esa... Sí, claro. De mantener ese estado, pero ¿qué traes adentro? Sí, ¿Qué está porque es pasando? lo que yo digo. Al final de cuentas, ante la adversidad soy una persona muy serena, pero que me costó, ¿eh? O sea, no siempre fui así. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Qué hiciste que te ayudó? Prueba y error, prueba y error, prueba y error. ¿Por qué? Porque te digo, con la experiencia que tú vas agarrando, ok, empiezas a identificar personas, empiezas a identificar clientes y empiezas a identificar las necesidades del paciente. O en este caso, el familiar. Ok, el paciente viene enojado, el familiar viene enojado, ¿por qué viene enojado? Antes que todo, me relajo, visualizo, pienso, ok, estamos hablando de un contexto donde su familiar está muy grave o tiene alguna necesidad y que no estamos cumpliendo y por eso existe la molestia. Entonces ahí entra también la capacidad de nosotros de identificar a la persona y ver qué necesidad tiene. Nunca había escuchado explicada la empatía de una forma tan sencilla, ¿eh? Claro. Porque a veces hasta queremos explicarla. A veces doy clases y cuando hay que explicar empatía, Sí. siempre decimos ponerte en los zapatos del otro. Va más allá. Sí, claro, Claro. definitivamente. Va más allá. Yo creo que se requiere una visión más amplia. No solamente enfocarse el problema, sino ver qué es lo que está originando el problema. Entonces, realmente... Es una labor de psicología, Sí, de sí, mucha sí. psicología, de mucha humanidad. Claro. Porque son más pacientes que el paciente. Claro, claro, porque mira, al final de cuentas, yo creo que en este hospital y en la mayoría de hospitales siempre va a haber muchas personas enfermas y pocos enfermeros. Oigan, pero a mí me han dicho y me han comentado, porque me han comentado, y porque yo les digo, oye, pero yo veo un equipo de enfermería en el hospital y me dicen, están jóvenes. Y yo, pero sí están jóvenes. Sí, claro. Sí, hay mucha mano de obra joven y talentosa. Me dicen, pero cuando llegan a cierta edad en su ejercicio de enfermería, se vuelven fríos. Sí es. ¿Es cierto? ¿Cómo ven ustedes a los enfermeros más grandes? A esos que los inspiran, con quienes han trabajado. Mira, yo creo que así de tajo, la formación es muy diferente. Estamos hablando de una enfermería, te digo, es una enfermería muy joven, como toda profesión. O sea, esta visión holística que tú dices es Sí, más joven. No, sí, claro, y como profesión y como Ustedes ya cualquier- fueron formados con esto, perdón. No, sí, sí, Con claro. esta visión.
pues es algo que se va desarrollando porque te digo, cada profesión tiene su historia. Cada profesión conforme se va desarrollando va creciendo en más aspectos. Anteriormente la enfermería pues solamente se enfocaba a lo mejor al cuidado, pero ya con la ciencia, ya con los avances, ya viendo ahora sí la demanda que te está dando el paciente, eso te obliga a ti como profesión seguir mejorando, seguir buscando. Y entonces, ok, antes ves que los procedimientos eran empíricos, a ver cómo sale, a ver si sale, o a mí me dijeron, y ahora es, ok, ¿cuánta historia hay detrás que nos está llevando a ser diferentes? Obviamente un enfermero que a lo mejor tiene generaciones atrás va a ser muy diferente a mi generación, a una generación más reciente, porque el contexto sociocultural y el contexto de la enfermería y de la profesión es muy diferente. Ya, y se ha desarrollado. Claro, y ahora también depende mucho de las personas, porque vemos enfermeros tal vez muy grandes que dices tú, híjole, es bien grosera, híjole, es que me Es gritó, fría. porque me ha tocado de la otra parte, ¿no? Porque somos enfermeros, pero también somos humanos, y yo en mi caso soy mamá, entonces me ha tocado vivir la parte donde el enfermero es grosero, donde el enfermero pues no tiene esa conciencia con los niños, ¿no? Y me han tocado enfermeros muy bonitos, muy grandes. O sea, que dices tú, bueno, entonces tal vez no es como la parte del enfermero grande, sino de cómo cada persona decidimos ser. Y Porque desarrollar igual, su carrera. Claro, porque igual habremos jóvenes que dices tú, híjole, pues sí, míralo bien grosero, míralo bien esto. Pero creo que sí, como dice César, o sea, ahorita la juventud nos hemos enfocado en ver al paciente no solo como una persona más, un número más, sino verlo como un conjunto de cosas en las que tú tienes que ver para que él mejore. Un ente complejo completamente. ¿Un qué, perdón? Ente complejo. Un ente Sí, complejo. claro. El ser humano, El ser el humano. más complejo. Exactamente. El más complejo, es súper difícil. Por eso es que los admiro. Porque Gracias. trabajar con gente en un momento vulnerable Es lo Oh, es sí. la muerte. Sí, definitivamente. Acá desde esta área, y siempre valoramos mucho eso, trabajamos con muy buenos momentos. Y enamoramos a la gente y los invitamos al hospital y vienen y viven la experiencia y no se van. Sí. Por eso esta marca es lo que es actualmente. Y gracias a ustedes, en gran parte, pues si entre 50 y 60% del personal es de enfermería, algo nos dice, ¿no? Este éxito de Hospital Fortaleza. Y ahora entiendo también, porque tienen una gran visión. Esta visión no la tiene cualquier profesionista, es una visión muy integral. Claro. Padrísimo. Sin embargo, no siempre nos sentimos valorados. Nuestro trabajo, bueno, yo me puedo identificar un poquito como mercadólogo, porque muchas veces también he sentido, porque yo lo he sentido, quiero saber si ustedes también. Mi labor a veces no es tan reconocida, mis ingresos son otros, mi realidad es otra, amo lo que hago, disfruto mucho esta profesión, le empiezo a entrar hasta la comunicación porque es parte del perfil y me apasiono y me entrego y busco, así como lo están compartiendo. Y ahí me empiezo a identificar mucho con ustedes. Pero yo también he sentido que no es reconocida a veces mi profesión, porque a veces bueno, he trabajado con N cantidad de empresas en todos los giros y a veces ni gracias, es tu trabajo y ahí nos vemos, no importa el éxito que se haya generado. Claro. Creo que a veces, bueno, no creo, porque constantemente cuando llego a esos momentos, de verdad, no porque estén aquí sentados, pienso en enfermería. Porque siento esa identificación, digo, esta labor es súper admirable, llena de vocación. Aquí todos vemos lo que hacen todos los días. Ya tengo alrededor de 5 años en el medio de la salud, ya sé de qué va. Por eso insistimos en este episodio. Y sabemos lo que implica hasta cierto punto. Sí, claro. Por eso el podcast para que saber más. Pero, ¿se valora realmente su profesión? Yo creo que a veces no. No, la verdad. Ni por la comunidad, ni por a veces el capital médico, Ni o las sea, instituciones. la verdad es que no, la institución a veces piensa que el punto firme es el médico, ¿no? Porque se escucha, y fúrenme si quieren, pero a veces es cuántos podcasts llevan de médicos y hasta qué punto y hasta cuánto tiempo después se atrevieron a hacer un podcast de enfermería. Entonces, aquí mismo estamos viendo, ¿no? ¿Cuál es porque pues yo no voy a decir nada de los médicos claramente es Hacen su papel, profesión, claro. lo que ustedes quieran, pero pues como dices tú, si el 50-60% del capital que tenemos humano aquí es enfermería, ¿cómo no darle ese valor? Creo que nos ha tocado mucho salir de la habitación o salir de la cirugía, salir de muchas cosas y muchas gracias doctor, muchas gracias doctor, gracias a usted y a usted y a usted y a usted y no así de como que...
Y Sentadito ahí atrás, ¿no? al fondo, sí. Y es difícil, o sea... Ahí los acompañamos al sí, fondo claro. los de Merck. Sí, definitivamente sí, yo creo. Entiendo ese sentimiento, pero regresó lo mismo. No es lo mismo. Están en el mismo campo. Claro. Con situaciones muy específicas y muy retadoras. Y vaya que a veces sí se da el reconocimiento, no decir que no hay familiares que están aquí, que reconocen médicos, que yo creo que saben que van de la par de enfermería, que somos eso, ¿no? No somos más ni menos, somos ahora sí que dos carreras que van muy de la mano, como otras tantas carreras aquí en el hospital, como radiología, etcétera, etcétera. Y cada quien juega su papel. Claro, pero Eso es muchas todo. veces no se les da como que esa relevancia, ¿no? Decir, ahí está, fue esa piecita, que sin esa piecita pues no hubiera habido todo lo que se jugó. Totalmente. Es un engrane y todo el mundo tenemos que jugar nuestro rol. Claro. Y es clave el rol de enfermería en muchos momentos. Sí, mira, yo sí, de verdad sí comparto, yo creo que la mayoría de profesionales, en este caso de enfermería, comparte la misma visión. Sí es cierto, que casi no somos valorados en este caso en cuanto a lo profesional. No tanto en lo monetario, porque claro, al final de cuentas, pues buscas, ¿no? Una mayor satisfacción tanto personal como económica. Sí la buscamos, no Claro. digamos que no. Sí, la sí, buscamos. claro. Pero más allá de eso, el reconocimiento al ser, al reconocimiento a lo que tú eres. ¿Por qué? Porque muchas veces nos tocamos y, por ejemplo, lo más habitual, ¿no? En enfermería como hombre, es porque antes era enfermería mujer, y todas las doctoras y enfermeras, todas son mujeres. O en este caso, las enfermeras deben de ser mujeres, ¿no? Las doctoras tienen que ser enfermeras porque son mujeres. En este caso, pasa al revés con los hombres. Es que si es hombre, tiene que ser doctor. Si es hombre. ¿Y qué pasa? Que muchas veces llegas y, hola, ¿cómo está? Porque somos el primer contacto, mire, voy a tomar signos y esto, y explíqueme su situación y bla, 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 bla. Gracias, doctor. No, soy enfermero. Ah, bueno. Entonces tú dices, ok, pero ¿por qué, no? O sea, porque pues, yo estoy aquí con usted, le estoy dando su cuidado. ¿Por qué el desprecio, no? Decir, es que es enfermero, ok. Claro, cuando realmente, pues somos, como dices tú, ¿no? Un engranaje perfecto en un sistema completo y complejo, y que tú dices, o sea, si yo estoy aquí brindándole el cuidado, le ofrezco mis herramientas, ¿por qué yo no soy tan valorado como él? Y entonces, parte de la cultura yo creo que se ha empeñado en este caso, pues tenemos mucha historia, ¿no? Es que el médico, y enfermería, asistente de médico. Cuando realmente no es así, ya hoy en día. ¿Y cómo lo platicamos? Sí, ¿no? en la actualidad ya es una carrera muy diferente, muy preparada, con bases científicas que nos permiten actuar, que nos permiten desarrollarnos y que a lo mejor no queremos ser más que el médico, más que el laboratorio, más que radiología, no, sino que nuestro cuidado, o en este caso nuestra profesión, bueno, que sea más valorada y que se le dé importancia de lo que es. Y para eso es este espacio, para que recordemos a los pacientes, a los médicos, a todas las personas que circulamos aquí por este tipo de instituciones. Claro. Que hay una gran profesión ahí atrás haciendo posible que suceda. Sí. Porque podemos tener las mejores estrategias o los especialistas más brillantes, pero ¿qué pasa cuando el especialista no está? Por ejemplo, en un piso de internamiento, ¿no? Sí. Claro. Oigan, y dentro de esto, ¿qué es lo más injusto que vive un enfermero? ¿Cuál será como una injusticia que traigamos ahí y que es momento de comunicarla? Pues mira, yo creo que la demanda de trabajo. La demanda de trabajo en todos lados, sea privado, sea público. Obviamente en el ámbito público es un poquito más notorio, es más pesado. Y no lo digo yo, inclusive la misma sociedad, las mismas personas dicen, es que el IMSS, es que el seguro esto, es que el ISSSTE nunca atienden porque hay muchas personas. Sí, claro, pero estamos hablando de que es un enfermero por 8 pacientes. Que es ¿En un el enfermero, IMSS? Sí, que eso es lo que te marca la normativa, pero al final de cuentas a veces tú El tienes... doble. Deja tú, sí, o sea, aparte el doble, pacientes muy graves, pacientes que requieren cuidados que tú necesites estar ahí presente con el paciente. Como que puede ser un paciente con ventilación mecánica, desafortunadamente, es un paciente que necesita muchos cuidados, que requieres estar vigilando casi que las 8 horas del turno, y te imaginas tener 2 de esos pacientes y otros 6 más que a lo mejor no requieren tantos cuidados, pero que requieren de tu atención, y entonces tú dices, ok, o sea, ¿por qué no dar ese apoyo extra? O sea, es la carga de trabajo con Claro. el paciente grave, con todas las emociones que Claro. vimos. Si está triste, enojado, grosero, con todo esto malabareándolo. Así es. Y el familiar al lado. Y en un turno, y en un día. Y en diario. un turno
en un día. Sí. Así es. Y nunca falta que es que mire, el enfermero no está haciendo nada y mire que están platicando y que es... Así por Ahora, supuesto, porque está somos lleno las redes humanos, sociales ¿no? de Claro. Y las redes sociales están llenas de que, mire, es que está comiendo, oye, espérame, o sea, pues soy humano, ¿cómo no? Sí. Tengo 8 horas, tengo, en nuestro caso, tal vez en el turno nocturno, 14, 12 horas laborales, perdón. Y pues también como, también tomo agua, también tengo, porque pues sí se nos quita esa parte, ¿no? De pensar que es que tienen que ser robotcitos, que nomás tienen que estar con el paciente. Y viene la dificultad porque pues aquí tal vez en el hospital nuestra capacidad de paciente enfermero es menor, claramente por Claro. la Pero no deja atención de que ser se le pesado. debe. Exacto. Claro. Pues imagínate, o sea, es como si un doctor estuviera viendo 4 pacientes al mismo tiempo. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Y A nosotros. esto es lo más difícil que del trabajo, les digo por esto. Que es algo que nadie ve, porque tal vez tampoco estamos viendo esto. Yo no sabía Claro. el estándar de 8 pacientes. Claro. Luego recuerdo que por ahí han comentado a veces es hasta el doble del Sí. estándar en las reuniones. ¿Eso es lo más difícil o hay algo más difícil que la gente no vea, que no seamos conscientes? Pues mira, yo creo que el autocuidado como profesional, ¿eh? Porque, como dice mi compañera, a lo mejor en el turno nocturno podemos acomodarnos un poquito más, ¿eh? Y eso entre comillas porque más horas, más trabajo, ¿no? Claro. Pero hay veces que en los turnos ni siquiera comemos. O sea, hay turnos que a veces toca sacrificar el cuerpo y tú dices, ok, 8 horas sin comer. exactamente. 12 horas, 11 O horas y inclusive, media. si no Sin comer comiste, nada. sí, si no comiste antes de ir al trabajo, pues bueno, ya son más, ¿no? Pero que tú dices, muchas veces sacrificas tu bienestar y decir, ok, hago esto por el paciente, porque lo necesita, porque lo requiere, no puede esperar. Y que tú dices, ok, voy a sacrificar mi alimento, mi descanso, para poderlo atender, para poderle ofrecer la mano. Y yo creo que son muchas cosas, inclusive que a lo mejor yo no estoy bien de salud, que ando malo, que a lo mejor traigo una gripe o algo, no me siento bien, pero que tienes que dar ese extra más todavía. Y toca cuidar. Y toque cuidar. Exactamente. Así es. ¿Y qué es lo más frustrante de todo esto? O sea, en la combinación, ya que hablamos ahora del lado B de la enfermería, ¿qué es lo más frustrante? Yo creo que vamos a lo mismo, ¿no? Que no te vean como un ser humano, porque si nosotros hablamos que a nosotros, al paciente, lo vemos como un todo, como algo complejo, pues, como dice César, a veces te toca venir a trabajar y no sé, yo tengo a mi niño enfermo en casa, mi mamá no está bien y todavía réstale que pues yo igual me empecé a enfermar y no alcancé a cenar y ya pues en lo que yo cené a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, que han sido los horarios que nos han tocado a veces. Pues porque dicen mucho, date la chance, pues date la chance cuando, o sea, si llega un paciente grave aquí no te pones a ver y no dejas al paciente por Sí, decir, no. ay, venga, voy a comer, ¿eh? No, o sea, te das la atención y nos ha tocado tener muchos pacientes o luego tener pocos pacientes y quererte acomodar y te llega el paciente grave, te llega el paciente que tiene que entrar a cirugía, te llega pues el paciente que desgraciadamente, no sé, cayó en paro, entonces toca entrarle al quite y créeme, Juan, que se te olvida, ¿eh? O sea, yo creo que yo siendo las 3 de la mañana, así de que ya estás, de que medio cerrando el ojo, llega un paciente así y bye. O sea, se te va, sí, claro, Sí. la adrenalina a tope, tú no sabes ya ni qué hora era, ni a qué hora saliste, nos ha tocado quedarnos tiempo extra, Sí, claro. me ha tocado por el paciente porque claramente no lo puedes dejar, o sea, dentro no. de todo lo que entra a enfermería, es la ética que tienes, es el amor que le tienes, que tú no vas a abandonar a tu paciente ahí. Entonces te quedas tiempo extra, te quedas cuidándolo hasta que dices tú, bueno, ya está bien, ya me puedo ir. ¿No les han dado ganas de renunciar a medio turno, tirar la toalla y salir corriendo? Pues mira, yo creo que todos. Porque con todo lo que yo me creo que platicas. todos. Mira, yo creo que Creo que todos, sí. pero al final de cuentas, pues es el amor a la profesión, desgraciadamente, o afortunadamente. Afortunadamente. O Lo que nos afortunadamente, sostiene. exactamente. Entonces, pues yo creo que pues es parte del ser, al menos como enfermero, pues como que sacrificar un poquito más, el dar un plus, porque como dice mi compañera, a veces es quedarte extras. Y mucha gente puede decir, sí, se queda extra, se la pagamos. No, o sea, muchas veces pueden ser extras y sin pago. ¿Por qué? Porque te preocupas por el paciente, era lo que decíamos ahorita, o sea, llegas y te preocupas por el paciente, no nomás es un número más, una cama más que tú dices, ok, ya acabó mi turno, hasta aquí se acabó. ¿Se complicó o algo? Pues bueno, eso ya no es parte, no. Ahora, si lo vemos desde, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Que nos tocó. Hablamos del exceso de pacientes y la falta de enfermería. Oigan, pero ustedes están muy jóvenes. Antes de entrar con exceso de pacientes y falta de enfermería Señora. y todo lo que representó la pandemia, porque fue una experiencia muy única
para todo el Para globo, todo. para todo el planeta. Sí, realmente pero sí. creo que su profesión específicamente, y lo pudimos ver en los medios, se enfrentó a grandes retos. Yo no estaba en el giro, ingresó por ahí del 2021 a trabajar en este medio. Todavía había temas del COVID, pero no me tocó la parte más compleja. Ustedes están muy jóvenes, ¿ya estaban ejerciendo? A mí me tocó estar en mi año de pasantado y realmente fue algo, ¿Dónde estabas? en el hospital regional me tocó estar, pues algo extraño, ¿no? Porque como personal pasante te toca o te protegen en decir, pues no puedes entrar, ¿no? No puedes entrar al área COVID, pero pues ¿quién no tenía COVID en esos entonces? Entonces entras al kit de muchas veces sin equipo, sin cubrebocas o sin saberlo, porque pues bueno, los ya diagnosticados, qué padre, están adentro, están restringidos, están... ¿Y el que está en la sala de espera? Y los que llegan de urgencias. Entonces, a nosotros sí nos tocó, sinceramente, que pues nos apartaron un poco, pero me tocó en una ¿Te ocasión... tocó diagnosticar y que saliera positivo? A mí no porque si no estábamos como que en ese rubro, te digo, sí nos tenían como apartados como pasantes, pero sí me tocó en una ocasión que no nos dejaban entrar a urgencias y pues como que no, nos toca que no hubiera personal justamente, llegan unas personas accidentadas muy graves y pues entra el alquite, ¿no? Ahí vamos al área de shock, ahí vamos a tratar a la paciente y te olvidas, o sea, realmente es a donde vamos, ¿no? De cómo te olvidas como enfermero de tu salud porque uno le entró ni cubrebocas y pues ponle y ponle vía y vámonos y ya cuando nos acordamos tal vez dijimos, uy, el cubrebocas. El riesgo. Sí. Sí. O sea, y ya dices tú, pues bueno, ya estuve todo el tiempo, ¿no? Pero realmente, pues sí es mucho. O sea, en enfermería sí a veces vemos mucho en ese rubro. ¿Tú estabas estudiando, Yo estaba practicando ya estudiando, también? sí. ¿Ya mira, ibas a hospital? Sí, lo que ¿Sí? pasa es que, bueno, en la escuela en la que asistimos, pues sí, desde semestres muy, muy prematuros empezamos a tener contacto con el hospital y en aquel entonces hubo una suspensión, primero, hubo una suspensión cuando recién inició el COVID y nos quitaron el campo. Nos quitaron el campo, siendo, pues, yo creo que una de las profesiones que ocupa más práctica y teoría. Entonces, llevar pura teoría sin práctica es muy difícil. Nos apartaron un momento y cuando nosotros pensamos que el auge del COVID ya había terminado, bueno, nos mandaron al hospital, pero aún así quedó mucho residual y siguió habiendo zona COVID, igual en el hospital regional de aquí de la ciudad. Y sí, como dice la compañera Susana, no te toca estar a lo mejor en contacto directo con el paciente, pero al final de cuentas hay veces que la demanda o por X o Y situación te Hay tienes que que hacerlo. tocar, exacto, Claro. como urgencias, ¿no? Y el COVID era, bueno, para verlo desde su perspectiva y también porque a veces nos quedamos con algunas ideas y aunque vimos el desastre, porque era una pandemia, claro. no era cualquier cosa, el COVID era tan grave como se decía, o sea, realmente la gente entraba y a veces ya no salía mucha gente, caían en situaciones de salud muy graves. ¿Sí era verdad esto? Sí. Pues sí, ¿Sí era así no. grave? Sí. Pues yo creo que como país es difícil porque como país no tenemos la costumbre de cuidarnos. Entonces llegaban pacientes que se complicaban porque tal vez a un paciente sano era una simple gripa. A mí en lo personal nunca me diagnosticaron COVID y ya, o sea, y me hice 4 o 5 pruebas, pero pues un paciente con obesidad, diabético, hipertenso, pues complica, ¿no? Complica esta parte del tratamiento y sí había pacientes que fallecían, digo, igual y no tenemos números, no tenemos datos específicos porque pues no Sí. nos tocó estar así de que Y además en el esto nos entre. surgió ahorita sí el Sí, tema, claro, desde su pero, experiencia. ajá, pero sí, claro, o sea, yo creo que pues sí nos tocó, yo sí tuve familiares que fallecieron por COVID, entonces pues sí nos tocó ver esa parte, ¿no? Sí nos tocó vivirlo más como enfermero y como familia. ¿Y cómo manejaban el miedo? O sea, ahorita nos cuentas, pues tuve que entrar. ¿Te daba miedo? O sea, se te olvida, pero después, porque tienes un hijo, Sí, así es. llegas a una casa donde está tu familia esperándote. ¿Cómo manejabas ese miedo? Yo creo que... ¿O cómo manejan el miedo de enfermedades contagiosas? Pues porque es que ese es existen el problema, y están, ¿no? y se puede contagiar y ustedes son los que atienden. Pues es que ¿Cómo manejan para eso? eso tenemos protocolos, para eso es pues trabajar de la mejor manera posible con tus cubrebocas, tus guantes,
con la mejor manera posible. Yo creo que esa es una de las partes. ¿Y esos protocolos funcionan? Claro que sí, claro que sí. Yo creo que pues si tuviéramos miedo no estaríamos en esta carrera, Juan. Yo creo que el miedo lo perdimos desde que elegimos estudiar enfermería. Buenísimo. Aquí elegimos el corazón Así y la es. humanidad. El miedo Claro. no viene, no podría gobernarnos el miedo en nuestro ejercicio. No, y Se no quiere decir que no lo paralizaría. tengamos, ¿eh? O sea, Pero no insisto, te paraliza. somos humanos, pero no te puede paralizar frente a un paciente grave, frente a una pandemia, porque si no, pues no hubiéramos actuado, no se hubiera sacado adelante a todos los pacientes. Oye, y ahorita hablaron y lo han mencionado por ahí, pero lo acabas de mencionar muy puntualmente pues desde que elegimos esta profesión. Perdemos el miedo, hablamos de sacrificios, Claro. hablamos de muchos retos, hablamos del lado A, más técnico, y del lado B, con todas las dificultades. Claro. ¿Qué es lo más bonito que les ha pasado en esta profesión? Aparte de perder el miedo, no perderlo, pero sino dominarlo, porque eso es una gran virtud. ¿Qué es lo más bonito que les ha pasado hasta este momento en su ejercicio profesional? Pues mira, yo, a pesar de que soy muy joven y que prácticamente he acabado la carrera, tengo muy poco ejerciendo ya como profesional, sí he tenido varias experiencias, inclusive desde que era estudiante, con muchos pacientes, muchos familiares, y afortunadamente he tenido una muy buena respuesta en cuanto a mis cuidados, en cuanto a mis servicios y todo. Y la verdad, hubo un tiempo que me tocó trabajar inclusive pues con situaciones un poco más complicadas, más delicadas en cuestión de cáncer, ¿no? Son pacientes que mucha gente las estigmatiza o tienen una idea de que es un paciente con cáncer, hay que tratarlo así, sí. Y muchas veces se olvidan del trato como humano, como una persona común y normal, ¿no? Sin enfermedades degenerativas o crónicas, o en este caso terminales, y que no hay ese acercamiento, no hay ese, pues como estudio de la persona, más allá de la patología, sino como ser. Y me ha tocado muy buenas experiencias, por ejemplo, pacientes que se recuperan del cáncer, que vencen el cáncer, pacientes que inclusive ingresan a una terapia intensiva, que tú estás ahí día con día y que estás moviendo el ventilador y que con los medicamentos y atento, y la satisfacción que te da a ti el ver al paciente una vez recuperado, una vez con su familia, yo creo que es la sensación más bella, más bonita que puedes tener como profesional. Porque no se le compara, ¿eh? Porque tú ves al paciente en su estado más crítico y ver que se recupera, ver que regresa con su familia, yo creo que es lo más bello que puedes ver. Y ahí valió la pena todo. Claro, se te olvida todo, ¿eh? O sea, se te olvida el que es que tengo muy pocas horas para el turno, tengo que hacer esto, es que no hay medicamentos, es que ando cansado, es que tengo hambre, bla, bla. Se te olvida todo completamente. Y ese es uno de los objetivos Claro. de esta profesión, Sí. ver ese resultado positivo, acompañar. Claro, yo creo que personalmente dentro de mi profesión ha habido casos que me han marcado, vaya, te acuerdas, ¿no? De ciertos pacientes, de ciertos familiares. Aquí en el Hospital Fortaleza a mí me tocó una ocasión de un joven, muy joven, tuvo un accidente en una moto, lo tuvimos bastante tiempo aquí, pues fue un caso ¿Cuántos años médico, tenía? 17, médico muy importante porque pues el procedimiento que le realizaron fue muy relevante, fue muy interesante para mí, pero él estuvo hospitalizado aquí bastante tiempo. Entonces, el acompañar a la familia, me volví, vaya, yo creo que hasta amiga, puedo decir que me volví de la familia, y hasta el día de hoy poderlo ver a él, porque su accidente fue en una moto, y volverlo a ver ahorita andar en una moto, para mí fue lo más hermoso. Yo viví con ellos la recuperación aquí en el hospital, me tocó ir a su casa a hacer curaciones, mandar mensajitos, ¿cómo está la mamá? Mandándome mensajitos, oye, mira, veo esto raro, y como dices tú, o sea, como enfermería y yo en comunicación con el médico, oiga doctor, mire aquí, mira acá, bueno, o sea, era como que entre el intermediario ir platicando. Entonces ahorita verlo a él, ya recuperado totalmente, realmente para mí es, o sea, de verdad, yo creo que ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido así recientes, porque fue pues el año pasado y llevamos lo que es de este año, que me han marcado mucho. Y el agradecimiento, toparte a familiares afuera y que te digan, oiga, Susana, ¿cómo está? Bueno, para nosotros a veces es bien difícil, porque como decimos, pues topas con muchos familiares, muchos pacientes, etcétera, etcétera, y que te reconozcan afuera y te digan, muchas gracias, usted me atendió muy bonito. Yo creo que es de las cosas más bonitas que te puedes topar, ¿no?
Y para no darlo por entendido, porque tiene que ver mucho con esta pregunta, Claro. y antes de perfilar, bueno, de irnos hacia el cierre, Claro. hay muchos jóvenes, hombres y mujeres, hay muchos jóvenes, muchas personas allá afuera que están pensando en esta profesión. Lo sé, porque todos los días lo vemos, ¿no? Claro. Hace un año o 2 me tocó estar en la preparatoria, dando algunas clases, ya en los últimos semestres, y yo estaba en el área como de economía y administración, pero era impresionante la cantidad de personas que están considerando esta profesión. ¿Qué les dirían? ¿Sí o no? Porque a veces a mí me preguntan, oye, ¿y estudio administración, Merck, RH, las cosas que yo he estudiado? Sí, claro. Y pues a veces con reservas, ¿verdad? Les digo, claro. bueno, dependiendo del nivel de pasión que tengas por Claro. esto, porque pues hay que sostenerse desde ahí. Eso va mucho desde mi área de acción. ¿Ustedes qué le dirían a todos esos jóvenes? Y también, muy importante, porque ahorita lo mencionaste muy bien, César, hombres que se quieran dedicar a esto. Porque yo tenía la idea de que ya se había eliminado esta idea. Como también a veces creo que ya se eliminó el bullying y vuelvo a ver por ahí manifestaciones. Hemos evolucionado como sociedad. Claro. Pero dos cosas, ¿qué le dirían a esos hombres y mujeres, esos jóvenes que se quieren dedicar a esta profesión? ¿Qué le dirías a un hombre que está pensando dedicarse a esta profesión, César? Pues mira, yo tengo dos opiniones muy diferentes, ¿sale? Mi personal y como profesional, ¿sale? Como profesional es una de las carreras más bellas, como lo hemos dicho a través de este episodio, pues a lo mejor no es tan valorada como nosotros quisiéramos que fuera, porque realmente yo creo que con esto espero que haga hincapié de lo poquito y mucho que hacemos, ahora sí que día a día como enfermería. Y diría que si les encanta, si les apasiona, si realmente, a lo mejor porque vamos viendo la situación de cada persona, si hay alguna experiencia que le haya acercado a esta carrera, a esta profesión, y que tenga esa intención de aportar más, adelante, siempre. Pero si es una persona que a lo mejor lo ve por lo lado económico, porque le va a dar cierto estatus, porque, ay, mira qué padre me veo yo aquí con mi estetoscopio y que con El mi uniforme. batita, sí, claro. No, yo siento que no. Y personalmente es una carrera muy demandante que te forza a prepararte día con día, a no solo quedarte con lo básico, con lo que te enseña la carrera, sino ir un poco más y realmente amar a la profesión, porque mucha gente me dice, es que yo estudié enfermería porque medicina no me alcanzó o siento que no estoy preparado para medicina. Todos somos libres de tomar las decisiones, de tener dudas, pero que vean más allá a la carrera, no tanto como, es que fue lo que no fue medicina. No, ver a la carrera como lo que es, una carrera integral, completa, que tiene un enfoque muy distinto, que tiene un enfoque muy personal, muy preciso y bien definido. ¿Por qué? Porque estamos hablando del cuidado del paciente. Estamos hablando del cuidado, pero integral, holístico, como lo he mencionado. Del paciente. Exactamente, estar ahí para el paciente. Si a ti te nace, si tú realmente valoras eso, adelante. Pero si lo ves por otra manera de que es menos, no, yo creo que no. ¿Y el machismo? ¿Cómo ves? Uh, Que si es mujer y tiene Sí. que ser enfermera. Mira, hay muchos estigmas en la enfermería, ¿Cuánto sobre talento todo. se ha desperdiciado? Porque cuánta gente podría Claro. haber, hombres, queriéndose dedicar a esto y no porque eres hombre. Exactamente, eso es lo que voy. Hay muchos estigmas todavía en la actualidad, aún con todo esto de la inclusión. Es que si estudia enfermería es gay. Si estudia enfermería es homosexual, por ser el simple hecho de ser hombre, ¿no? Y muchas veces, pues no tiene que ser así, inclusive, pues no hay nada de malo, ¿no? Al final de cuentas, las preferencias y lo demás, pues está fuera de la profesión, pero Sí, es un estigma que se presenta todavía. Y yo les invito realmente a todos aquellos hombres que realmente se quieran dedicar a la enfermería, que lo hagan, más allá de los estigmas y todo, uno sabe lo que es y lo que puede aportar. Oye, no, y te entiendo en esa parte, ¿eh? Porque a mí también cuántas veces me han dicho relaciones públicas es una muchacha guapa. Sí. Claro. Y a mí me encanta hacer relaciones públicas. Sí, Tengo claro. casi 20 años haciendo esto. Y es increíble enfrentarse a esos paradigmas. Se ha disminuido. O mercadotecnia, o traer las redes y todo este claro. movimiento, solo la hacen los gays. ¿Y qué tendrá que ver con eso, verdad? Sí. ¿Con qué andaremos haciendo el marketing? o cómo? Claro.
¿Tú qué le dirías a alguien que quiere enfrentar el reto de dedicarse a enfermería, a la enfermería? Yo creo que una frase que he amado mucho y representa mucho es: si no vas a vivir para servir, no sirves para vivir. Entonces, si le quieren entrar a enfermería, es eso. Es completamente un servicio, que es un servicio todos los días, a todas horas, porque pues más afuera de un hospital, de tus 18 horas, 11 horas, 8 horas laborales, en casa también lo hay. En casa también que entra el quite, entonces yo creo que eso es algo muy importante, ¿no? El entender que esto es una carrera como cualquier otra. Y muy demandante. Claro, y que tiene que llevar esa parte de madurez, de decir, bueno, quiero realmente estar aquí, quiero servir, quiero hacerlo con amor, porque pues realmente es lo que venimos haciendo, ¿no? Y yo les digo muchas veces a mis chicos, piensa en que no ponerte los zapatos tal cual del paciente, pero piensa que esa señora es mamá de alguien, hermana de alguien, hija de alguien. Entonces, con el mismo amor que así quisieras que trataran a tu familia, tratamos a nuestros pacientes. Y yo creo que eso es algo que te marca mucho. Cuando entiendes esa parte, te cambia completamente la perspectiva de enfermería. Pues ojalá que este episodio lo vean muchas personas que están pensando dedicarse a esto. Claro. Vamos a compartirlo en sus escuelas, sí, vamos a claro. compartirlo aquí en la región. Claro. Porque sí hay muchas personas pensando en esta profesión. Es increíble. Y a veces por las razones incorrectas, como bien lo comentabas. Los estigmas. Claro. Y creo que son decisiones que tienen que ser desde la pasión. Claro. Desde la vocación. Porque imagínate, como lo mencionas, Azucena, servir. O sea, es de servicio esta carrera. Y no tiene que ver con el estatus y el estilo y otros temas que ahí vendrán. Son parte del camino, porque sí se ve muy padre andar en esta, ¿cómo se llama? Filipina. Y el estetoscopio y el conocimiento que tienen, el manejo de los pacientes, pues claro. Pero eso viene con la experiencia. Pero todo te quita algo. Eso lo vemos por ahí. Sí. Claro. Eso no es todo lo que está atrás. Es superficial. Y pues no hay que ver lo bonito, ¿no? Porque la verdad es que enfermería es una carrera muy demandante. O sea, retomándolo, perdón, a los que quieran estudiarlo, enfermería es una carrera muy demandante porque desde el segundo semestre, tercer semestre, tú tienes que entrar a prácticas profesionales. Entonces, estudias en la mañana y vas a prácticas en la tarde, o estudias en la mañana y vas a prácticas en la noche. Se te quita parte, o sea, porque nosotros, yo creo que, César no me dejar mentir, hemos dejado fiestas, hemos dejado partes familiares, claro. Hemos dejado muchas cosas por esto. Y ahí se nota el amor que le tenemos a la carrera realmente, de soltar todo lo externo para estar aquí. Y muchas veces tener que dejar en tu casa el familiar enfermo que dices tú, pues yo soy enfermera, debería estarlo cuidando por venir con los familiares de otros. Pero acá está el familiar de alguien más. Y que se no le tiene que enfermera cuidar. En casa. Así es, y que se le tiene que cuidar. Sí. Pues este episodio nos ayuda a entender que esta profesión es de amor, claro. De mucho corazón, sí. De mucha vocación, de grandes retos, pero también hay injusticias. O sea, también hay esos hay momentos. Partes grises. Hay partes grises que nos hacen dudar, claro. Pero donde la vocación y el amor nos sostienen. Y es un amor por la humanidad. Sí. Claro. Porque claro. No hay otra forma. Antes de cerrar, me gustaría que nos entregaran una reflexión que englobe para ustedes lo que es esta profesión. ¿Cómo nos describirían en enfermería? ¿Cómo cerramos antes de terminar la grabación de este episodio? ¿Qué mensaje le damos a la comunidad? Porque aunque esta entrevista, esta charla ha estado padrísima, me gustaría dejar un mensaje, porque hay quien nos va a acompañar hasta el final de la reproducción y se va a ir con esa idea, ese mensaje que ustedes nos dejan. Pues mira, como lo he dicho, yo creo que a lo largo del episodio, enfermería, más allá del cuidado y la ciencia, es un arte, es una preparación constante, es una entrega total, como dices, que nace del amor, que nace de la vocación, y que te incita a seguirte preparando, porque yo sí quiero dejar en claro que si vas a ser enfermero, tu misión tiene que ser, más allá de cuidar al paciente, lograr que se reincorpore a la sociedad. Esa es la finalidad total de cualquier tratamiento que vayamos a dar.
que esa persona que está ahí vulnerable, que a lo mejor cambió su estilo de vida, porque hay patologías que cambian el estilo de vida, no la limitan, la cambian, pueda regresar a su familia, pueda regresar a su actividad económica, que pueda otra vez reincorporarse, que pueda ser feliz, que viva y sobre todo pues que se lleve esa gran gratitud o visión del cuidado, que lejos de quererse apartar de los hospitales diga, no, me siento mal, tengo que ir al hospital y tengo que cuidarme y seguir fomentando esa buena cultura. Y me puedo volver a subir a la moto porque me quedé mucho con eso, ¿no? O sea, eso es lo que tú dices. Reintegrarse es volver a hacer las cosas sin miedo porque hubo alguien atrás que me ayudó a ser fuerte y por ahí estuvieron ustedes. Claro. Azucena, muchas gracias, César. Azucena, ¿qué nos dirías tú como último mensaje acerca de esta gran profesión? Yo creo que me quedo con que enfermería son esas manos que no solo curan la herida, sino son las manos que sostienen unas manos que tiemblan y que a veces no saben cómo sostenerse solas. Y hasta que dejen de temblar y se vuelvan a integrar. ¿Verdad? Hasta que se vuelvan firmes de nuevo. Hasta que se vuelvan firmes y se vuelvan a integrar y ande sola la persona. Claro. Como si nada hubiera sucedido. Claro. Ese es el gran objetivo y la satisfacción que explicaban antes. Sí. Así es. ¿Hay algo más que deseen agregar antes de que concluyamos? Pues nada más eso, seguir fomentando a lo mejor esta visión de enfermería de allá en su casa, si nos están viendo, si van a compartir este material, que vean más allá de lo que a lo mejor la premisa ofrece, sino ver la enfermería como lo que es, una ciencia ya hecha, que sigue en evolución, que va a seguir evolucionando y que tiene mucho que ofrecer a la sociedad. Y que a mí me encantaría que siga desarrollándose y que algún día sea bien reconocida y bien presente en todas las áreas de la salud. Así es. Yo creo que me quedo con todo lo que ya charlamos. Para mí es muy, muy padre como poder ver nuestra perspectiva y Juan, tenerte a ti para que pues tenemos también desde fuera, ¿no? Esa parte donde tú nos platicas, bueno, yo lo veo aquí, yo lo veo allá, que trabajas también en un ámbito hospitalario y que lo más bonito que siempre vamos a tener es poder ver al paciente afuera, al paciente de lejos y que te diga gracias. Gracias por ti, estoy aquí, gracias por ti me pude recuperar, gracias a ustedes, estamos aquí. Pues vamos a seguir impulsando esta profesión. Los invitamos y los comprometemos a seguir generando contenido para seguir compartiendo con la comunidad. Porque así como tenemos talentosísimos especialistas médicos, tenemos talentosísimo personal de enfermería, que es gran parte del corazón de Hospital Fortaleza. Y pues nos encantaría tenerlos en otro episodio, esperemos pronto en la segunda temporada. Y también pues por ahí andamos en las transmisiones en vivo, los reels y todo lo que hacemos en las redes sociales, que es lo de hoy. Pero los invitamos y lo vamos a seguir haciendo para que TikTok no sea el médico, TikTok no sea el enfermero, sean ustedes los que dan esta información desde las redes y lo hicieron muy, muy bien, muy padre, muy ameno. Ya habíamos platicado por afuera muy a gusto. Sí, claro. No es lo mismo hacerlo aquí con cámaras con la presión encima, ya un poquito más relax. Sí impone, pero ustedes se someten todos los días a una presión mucho más compleja que esta. Probablemente Esto ahorita se va. La parte humana, ese es el gran reto. Así es. Te agradecemos mucho también pues el espacio que nos abra el Hospital Fortaleza, este espacio como enfermería para que realmente se reconozca esa parte. Y seguiremos presentando esta gran profesión. Sigamos difundiéndola y sigamos promoviéndola. Y hoy cerramos este episodio de Pregunta a los Expertos de Hospital Fortaleza, recordando, como ya lo vimos en la charla, que no solo es una profesión, es una vocación por amor a la humanidad, con todos sus retos, con todas sus frustraciones, pero gracias a ellos todos estamos por aquí, porque incluso mucho de nuestro primer contacto con el mundo, realmente, e incluso antes de que llegáramos al mundo, fue un enfermero o una enfermera, que nunca se nos olvide, para que estemos bien agradecidos. Si estamos aquí, es por ellos. Muchas gracias.